Listo. Aunque no. Listo, pues estamos ya a punto de comenzar. Muy buenas noches a todas, a todos. La verdad es que es un gusto estar aquí en este momento con ustedes. Bueno, pues el día de hoy vamos a ejecutar la clase, le pueden llamar como sea, masterclass 0, clase inicial, clase de introducción, como se le quiera llamar, pero es justamente la descripción de lo que se abordará en este curso de seguridad internacional y terrorismo. Justamente pues, vamos a presentarnos, vamos a dar una parte introductoria, a hablar algunos de manera general de los temas, incluso a resolver algunas dudas en concreto. Y la verdad, pues así es un gusto que se encuentren aquí. Bueno, pues comenzamos. En primer momento presento a mi compañero, el doctor Fernando Montiel T, quien se encuentra en este momento igual. Vamos a hacer esta parte como compartida. Y pues bueno, ahí está. Bienvenidas y bienvenidos. ¿Siguen pidiendo el acceso? Ahí está. Bueno, pues comenzamos. Mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, es un placer estar aquí con ustedes. Y bueno, yo quisiera arrancar dándoles un poco mis antecedentes personales y para que con base en eso podamos construir el diálogo del día de hoy. Yo soy el doctor Fernando Montiel Tiscareño, yo tengo estudios en política y relaciones internacionales a nivel de licenciatura en la London School of Economics. Después cursé una maestría en transformación de conflictos y estudios de paz en la Universidad de Basilea, en Suiza. Y finalmente concluí con un doctorado en humanidades en el Tecnológico de Monterrey, en México. Tengo cerca de 20 años como capacitador, tutor en temas de seguridad internacional, prevención de la violencia y construcción de paz, y también como comentarista internacional en prensa sobre conflictos regionales, internacionales, particularmente los relacionados a seguridad y delincuencia organizada transnacional. Muy bien, dicho lo anterior, pues arrancamos entonces el curso, ¿no? O la clase, como bien decía Cristian, la masterclass o la clase 0, o vamos a ponerle el nombre que sea, no importa. Bien, una primera pregunta, porque yo tengo la idea de que el conocimiento se construye con base en un 50% en las preguntas que uno se presenta, se plantea, y el otro 50% con base en las respuestas que da a esas preguntas. Y en ese sentido, la mitad del conocimiento se construye a partir de saber presentar las preguntas pertinentes. Y las preguntas más pertinentes en este sentido son aquellas que parten de los elementos más básicos. Cristian. Una pregunta, ¿logran ver al doctor Fernando? ¿Sí lo logran ver? No. No. ¿Ingresaste al link? No, porque no tengo conectado. Ok, entonces se supone que está abierto acá. Pero mándamelo. A ver, espera. Ahí está, ya, perdón. Ahí está. Ahora sí ya se ve. Una disculpa. Listo. ¿Ya me ven ahora? Sí? Ya está. ¿Sí me pueden ver ahí ya? Ah, perfecto, sí, ya, ahí estoy. Muy bien, entonces, continuamos. Decíamos, parte de tener conocimiento sensato, pertinente, es saber hacer las preguntas apropiadas, partiendo de un principio muy básico. Y ese principio básico es no dar por sentado nada mientras no tengamos información que valide esos postulados de manera empírica. Y en esta lógica, lo que tenemos es que con frecuencia se confunde mucho el discurso técnico con el discurso político. Tanto se les confunde que con frecuencia se les da por que son la misma cosa cuando no los... Un ejemplo muy concreto. Cuando hablamos de conflicto, no es lo mismo hablar de conflictos en México que en Colombia. Y resulta extraño. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de conflictos en México, tenemos una óptica, en Colombia tienen otra diferente, muy diferente. ¿Por qué? Por la experiencia concreta de los países.
En México, por ejemplo, hablamos de conflicto cuando nos queremos referir a alguna crisis de cualquier naturaleza, puede ser de gobierno, puede ser una crisis social, puede ser una crisis política o puede ser una crisis de seguridad, pero estamos hablando de una crisis. En ese sentido, en México se hace mucho la diferencia entre conflicto y violencia. Sin embargo, en Colombia es diferente. Ustedes revisarán, aquellos que estén familiarizados con el proceso de paz en Colombia, revisarán que hay mucha literatura, tanto en el circuito académico como en el circuito periodístico, que hablan de el posconflicto. Esto es un discurso que ha cobrado mucha relevancia después de los acuerdos de paz. Pero cuando uno revisa a qué se refieren ellos cuando hablan de postconflicto, en realidad de lo que están hablando es de la situación que tiene el país en un estado de posguerra. Es decir, en Colombia, conflicto y violencia se entienden como sinónimos. Y yo lo puedo entender en el discurso político, tiene cierto sentido en el contexto colombiano, tiene sentido en el discurso mediático, una vez más, en el contexto colombiano, pero no tiene ningún sentido en el contexto técnico, digamos, de la academia o del estudio profesional de los procesos sociales. ¿Por qué? Porque cuando uno aborda los temas de conflicto y de violencia, encuentra que la literatura es muy clara. Son dos fenómenos vinculados, sí, pero diferentes. Uno no puede asumir como sinónimos conflicto y violencia, pero ese es un matiz que ha desaparecido en el caso colombiano y que en México todavía lo seguimos haciendo. Entonces, tenemos que tomar los análisis de la realidad con cuidado para poder elaborar dos propios. Y ahí viene una nota adicional, es no podemos dar por sentado o por real lo que otros han dicho en otras circunstancias e importarlo de forma automática a la realidad que estamos enfrentando nosotros. Esto que hemos visto cuando hablamos de conflicto y violencia, el caso colombiano que les ilustraba hace un momento, es mucho más general y mucho más global, con conflictos que tienen una connotación política mucho mayor. Y ese es el caso del fenómeno. Uno encuentra, por ejemplo, comentaristas en medios o políticos, ya sea en el oficialismo o en la oposición, que utilizan el concepto terrorismo con mucha laxitud, con mucha facilidad, con mucha prontitud, sin cuidar demasiado de qué están hablando cuando están hablando de terrorismo. Parecía ser que todos los males que tienen que ver con violencia política pueden ser insertados en la bolsa del terrorismo, sin hacer distinción de la naturaleza, del origen, de las consecuencias, de los actores o de los procesos involucrados. Bueno, ahí lo que tenemos es un error metodológico. Metodológico cuando hablamos de método de análisis en ciencia social, pero también ese error metodológico en la ciencia social se traduce o puede traducirse en un error práctico cuando uno diseña políticas públicas en materia de seguridad. ¿Por qué? Porque si damos por sentado que toda la violencia con un tinte político es violencia terrorista por definición, entonces estamos arrojando en la misma bolsa fenómenos que pueden ser muy disímiles y que tienen características muy particulares, como por ejemplo la delincuencia organizada transnacional. Ese es un fenómeno. O vamos aún, delincuencia organizada en general, sea nacional o transnacional. Delincuencia organizada, ese es un fenómeno particular. Un fenómeno diferente es el del terrorismo propiamente. Y un fenómeno diferente también es el de la insurgencia armada, o lo que en su momento llaman, o todavía hay quien las llama, las famosas guerrillas. Son tres procesos que comparten algunos elementos, pero no los comparten todos. Y la diferencia entre ellos es lo que exige un tratamiento diferenciado desde la perspectiva del Estado y diferenciado también en la lectura de la realidad desde la sociedad civil y los medios de comunicación y desde la academia. No hacer estas distinciones nos lleva a cometer errores profundos, serios, con consecuencias trascendentes, de los que después es muy difícil salir y muy difícil corregir. Y en ese sentido, entonces, cuando uno comienza a abordar un fenómeno como el del terrorismo, lo primero que tiene que hacer es proceder con cierta calma, no abandonarse a la histeria del momento o a la urgencia de un posicionamiento como respuesta a una presión de los medios y tratar de entender el fenómeno que tenemos nosotros con las características particulares que le son propias. Y no
insertar en el fenómeno que tenemos nuestros prejuicios. Hay que insertar en el estudio el conocimiento y los hallazgos históricos en la ciencia social, en lugar de insertar nuestros prejuicios o nuestras preferencias particulares. Porque entonces corremos el riesgo, si tenemos el nivel suficiente jerárquico, de convertir esos prejuicios, como lo decíamos, en política pública. Y eso tiene un rango de riesgo muy alto. Entonces, lo primero que tenemos que tener muy claro es que cuando se escucha, cuando se lee o cuando se presenta la palabra terrorismo en el espacio público, oficial o sociedad civil, hay que entender, en primer lugar, hay que tener una perspectiva de decir, bueno, el uso del concepto está siendo un uso técnico o un uso político. Si es un concepto que se está siendo presentado como una descripción técnica de un fenómeno, tiene cierta sensatez, pero se tiene que defender. Pero si el uso que se está haciendo del concepto de terrorismo es de naturaleza política, casi por definición cae en el error. ¿Por qué? Porque son palabras que están muy cargadas, semióticamente hablando. Cuando uno menciona la palabra terrorismo, ya todo el mundo cree entender de qué se trata, y lo primero que viene son imágenes de horror, porque esa es la esencia del terrorismo, es la política del terror. Entonces, cuando uno utiliza el concepto de terrorismo, lo primero que está tratando de hacer es exportar esa visión de la realidad al auditorio. Es decir, es un concepto con el que es relativamente fácil la opinión pública o a los auditorios. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con ellos, ¿no? Entonces, primero, distinguir la técnica del terrorismo de la política del terrorismo. Están vinculados, sí, pero son diferentes. Y entonces, la pregunta es, si vamos a analizar un fenómeno y vamos a tratar de distinguirlo como un fenómeno terrorista, la pregunta más sensata y más inmediata que nos tenemos que hacer es, ¿cuáles son las características que tiene un acto terrorista? ¿Por qué es diferente el terrorismo de cualquier otro tipo de violencia o de cualquier otro tipo de política? El terrorismo es el punto en donde se encuentra la violencia con la política, sí. Pero ¿qué características tienen en común todos los actos terroristas, independientemente de la geografía en la que se presentan, independientemente de las causas que los motivan, independientemente de la circunstancia o de los medios o de las víctimas que afectan? Todo acto terrorista, desde la perspectiva técnica, debe de cumplir con un conjunto de criterios para que entonces sea un acto terrorista desde la teoría y en la práctica. Bien, ¿qué características son estas? En principio se han identificado 4. Hay muchas escuelas de pensamiento, cuando hablamos de seguridad internacional y terrorismo, hay muchas escuelas de pensamiento, hay varios autores, hay varias obras, hay varias modalidades de estudio. Pero casi todas comparten un conjunto de 4 características que debe de cumplir un acto para ser calificado como terrorista legítimamente. Primero, tiene que ser un acto de naturaleza ilegal, desde el derecho internacional, no desde el derecho nacional. Primera gran diferencia, muy importante de tomar en consideración. Y lo podemos discutir al final de la sesión, en la parte de preguntas y respuestas, por qué el derecho internacional tiene prioridad sobre el derecho nacional. En materia de terrorismo, lo vamos a ver, pero es un acto ilegal, primera característica, desde la perspectiva del derecho internacional. Derecho internacional público en general, derecho internacional, derecho penal internacional o derecho internacional humanitario en lo particular. Segunda característica, el acto tiene como víctimas a civiles y o inocentes. Es decir, las víctimas de un acto terrorista no son uniformados, sean policías o militares, no son integrantes de las Fuerzas Armadas y no necesariamente son integrantes de la administración pública, con responsabilidades en tareas de seguridad. No. Una de las características fundamentales para calificar a un acto como terrorista es que sus víctimas son inocentes o son civiles que no tienen nada que ver con el proceso político que motiva el acto. Esto es fundamental. Una tercera característica que debe de cumplir todo acto para ser validado como terrorista
y esto es fundamental, es que debe de tener una motivación política. Esto es clave, porque uno puede tener actos violentos en la sociedad que son ilegales desde el derecho internacional, que tienen como víctimas a civiles inocentes, pero que no tienen una motivación política. Es decir, se cumplen las primeras dos reglas o los primeros dos requisitos, pero no se cumple el tercero. Ahí de lo que estaríamos hablando es de un fenómeno delincuencial, que puede ser masivo, pero no necesariamente de un acto terrorista. Porque, insisto, el terrorismo como fenómeno social, como fenómeno, como tipo penal, es el punto en el que coincide la violencia con la política. Entonces, la motivación política del acto violento que provoca estas víctimas y que es contrario al derecho internacional es fundamental. Sin motivación política no hay acto terrorista. Pueden haber crímenes atroces, criminales, valga la redundancia, de naturaleza estrictamente delincuencial, sí, pero no es necesariamente un acto terrorista. Y ahí aquí es donde encontramos cierto abuso de cierta clase política, tratando de presentar cualquier fenómeno de violencia social como un acto terrorista. Se entiende la necesidad política de polarizar desde el discurso, pero es un error técnico y es un error metodológico. Y que, como decíamos hace un momento, lleva necesariamente en el mediano o largo plazo a errores en el diseño de política pública. Pero entonces aquí tenemos ya tres características concretas. Ilegal de derecho internacional, víctimas civiles o inocentes necesariamente, motivación política en las causas, y tenemos un cuarto elemento que también es fundamental y que está en el corazón del acto terrorista. Y es que el acto terrorista no tiene en principio la intención de provocar una gran destrucción, no tiene en principio la motivación de provocar el mayor daño social o víctimas inocentes, sino que tiene en principio la meta concreta de aterrorizar a la población. Y aquí es particularmente a la población en general a la que hay que aterrorizar. ¿Por qué? Porque cuando uno habla de la política del terror, el combate no es tanto militar, material, físico, sino es un combate natural, de naturaleza psicológica. El grueso del peso causal y consecuencial que tiene el fenómeno terrorista está en el circuito de la psique, no en el circuito del daño material, no en el circuito del logro militar. Es el daño que provoca en la psique de aquellos que lo padecen. Es el pensamiento por medios violentos, con cualquier cantidad de objetivos, pero siempre con la misma raíz, con la misma causa, que es necesariamente política. Cristian. Bien, pues efectivamente todo lo que se va a hablar justamente en esta Masterclass 0, pues va a ser analizado en cada uno de los módulos. Ahorita a lo mejor habrá quien se pregunte por qué no hay algunos esquemas, diagramas o algunas cuestiones, porque estamos haciendo una Masterclass 0 en el caso para que ustedes conozcan en cada módulo qué abordaje se comenzará a hacer. Y sobre todo, darse cuenta que este curso no tiene una motivación hacia impulsar una agenda política, proteger una agenda política, sino es un curso de características técnicas. Esa es la comprensión que se busca. Porque en muchos de los casos, como dice el doctor Fernando, se busca legitimizar una causa a través del adoctrinamiento del terrorismo como un marco teórico. Ejemplo, lo tenemos actualmente, yo creo que estamos en un momento muy complicado a nivel internacional, que igual ha tenido algunas características un poco parecidas. Hay quienes hablan justamente de la llamada Guerra Fría 2.0, justo como vivimos en los años 50, 60, 70 y 80, al final de los 80, en el que países que se encuentran enemistados en el concierto internacional están generando una serie pues de reordenamientos para la hegemonía de los próximos años, décadas o incluso de los próximos siglos. En ese sentido, hay también marcos de categoría en que algunos estados nacionales buscan deslegitimar algunas otras causas que son contrarias a los intereses hegemónicos de los países, en este caso de los países industrializados de Occidente.
Entonces, básicamente, el hecho de tener una reconfiguración de las palabras, los conceptos del terrorismo como acción, implica que también nos vamos a estar encontrando en de comunicación masivos, internacionales, locales, la palabra terrorismo para intentar definir a grupos que de cierta manera no son deseables para un proyecto político. Esa es justamente la visión de la agenda política de los países para deslegitimar causas. ¿Y por qué me refiero que estamos en un momento complicado? Pues lo que está ocurriendo en este momento entre la República Islámica de Irán con Israel concretamente. Y aguas, no son únicamente estos dos actores, son los dos actores que al menos en esta semana ya tuvieron una confrontación directa. Israel ha confrontado a todos sus vecinos en las últimas décadas y es el primer ataque directo reconocido del Estado de Irán en contra de Israel en su propio territorio. Claro que hay fuerzas proxies que han estado ahí coadyuvantes, Hezbollah u otros ejércitos u otros grupos apoyando justamente la agenda iraní, pero ya estamos hablando de un conflicto que puede tener una escalada mucho mayor. Llamó muchísimo mi atención y creo que lo vieron en general en medios de comunicación, y tú no me dejarás mentir, doctor Fernando, el hecho de que medios de comunicación, al momento de que Irán actuara en consecuencia como un acto de legítima defensa dentro del derecho internacional, todos los medios internacionales de forma al unísono, dijeron que era un ataque terrorista del Estado de Irán. Cuando unos días antes, el 1 de abril de este mes, perdón por mi voz, se me está yendo, el 1 de abril de este mes, el ejército de Israel bombardeó un consulado en Siria, asesinando a media docena de altos mandos de la Guardia Islámica iraní, lo cual es una serie de contestaciones y es un flagrante hecho de violación al derecho internacional por parte del Estado de Israel, que continuamente ha estado hostigando a sus vecinos, y cuando alguien actúa en legítima defensa, inmediatamente un bloque enmarca como terrorista una causa que en realidad tiene que ver con un conflicto internacional entre dos naciones. Entonces, justo nosotros lo que queremos también que se vea con este curso es que no es un curso para tomar partida por ningún bando, por ningún grupo, sino es comprender la raíz del terrorismo desde su concepción, desde su análisis, entender las formas y nuevas manifestaciones del terrorismo. Por ejemplo, hablábamos del terrorismo que está enmarcado en el caso de El Salvador, que a los grupos, a las pandillas o los grupos del crimen organizado se les asigna un valor como grupos terroristas que también corresponden a una nueva lógica de comprensión, sí desde una perspectiva a lo mejor política, pero también desde una categoría por la forma en que infunden el terror, pero también vamos a entender nuevos conflictos, nuevas formas, nuevos abordajes, donde no están exentos grupos del crimen organizado por ser grupos del crimen organizado, donde no están exentos grupos insurgentes por ser grupos insurgentes y tener causas políticas, donde no están exentos grupos paramilitares u otras formas de organización, donde el terrorismo es un acto de ejercicio del poder para infundir el terror. Entonces, sí me gustaría, ahorita le doy la palabra al doctor, justo por eso, ¿no? Porque no ahorita vamos a ver generalidades, pero justo me gustaría que vieran que cada uno de los módulos tiene una esencia para que se comprenda hacia ese sentido. Es correcto, sí. Efectivamente, tal como dice el maestro Cristian, hay un autor que falleció hace pocos años, 4 o 5 años. Su nombre era Edward Herman. Es un profesor de la Universidad de Wharton, muy reconocido porque él tiene varias obras canónicas, muchas de ellas escritas con el profesor Noam Chomsky. Y él reducía el problema terrorista desde la perspectiva política con una frase. Y su frase era la siguiente. Él decía, si no te gusta, llámalo terrorismo. Y es donde entendemos entonces que el concepto de terrorismo se utiliza como un garrote de unos para tocar a los otros en prácticamente todas las direcciones. En el conflicto, por ejemplo, Israel-Palestina. El gobierno de Israel acusa a Hamas de ser un grupo terrorista.
Y al mismo tiempo el pueblo palestino, no solamente Hamás, que Hamás es un grupo palestino en particular, pero el pueblo palestino acusa al Estado de Israel de terrorismo. Y entonces la pregunta es, ¿uno de los dos está en lo correcto? ¿Los dos están en lo correcto o los dos están equivocados? Bueno, la respuesta es que están hablando del terrorismo con cierta propiedad ambos, pero con una óptica diferente. ¿Por qué? Porque no todos los actos terroristas son iguales. Existen tipologías terroristas, tipos de terrorismo en función de diferentes elementos. Aquí, por ejemplo, en principio podemos definir dos grandes categorías de tipologías terroristas. Primera, la tipología del terrorismo en función del perpetrador. Y la segunda, la tipología del terrorismo en función de los objetivos que buscan alcanzar. ¿Cuál sería la tipología del terrorismo en función del perpetrador? Bueno, hay tres tipos diferentes de terrorismo. Uno que es el terrorismo individual, otro que es el terrorismo comunitario o grupal, y tercero que es el terrorismo de Estado. Son categorías muy conocidas, muy desarrolladas, ya existentes en la literatura y que además necesariamente hay que tomar en consideración para poder abordar el fenómeno de manera profesional. Un ejemplo, por ejemplo, de terrorismo individual. Bueno, pues eso es lo que se presentó, por ejemplo, en el atentado contra el edificio Oklahoma en 1997 en los Estados Unidos. Timothy McVeigh se llamaba él. Era lo que en la literatura especializada en materia de terrorismo llaman un lobo solitario. Una persona que tiene un conjunto de ideas y que por motivaciones individuales de naturaleza política comete un acto que le provoca la muerte a cientos de personas. En este caso, el edificio Oklahoma voló prácticamente la mitad del edificio, un edificio de 15 pisos, ¿no? Pero lo clave aquí es que él no pertenecía a ningún grupo en particular. De hecho, si quisiéramos atribuirle un grupo, ok, él pertenecía a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Después se dio de baja y después se convirtió en un terrorista independiente. Pero no tenía una motivación gremial o comunitaria. Es terrorismo individual que requiere un cierto tipo de atención en su prevención y en su tratamiento. Un segundo grupo dentro de la tipología del perpetrador es el terrorismo grupal o comunitario, que es donde se inscribiría el caso de Hamás. Es una organización político-militar que tiene un conjunto de objetivos y cuyo medio de acción principal, en este caso, de acuerdo con lo que detonó el último episodio de la crisis Israel-Palestina, fue un ataque armado, ¿no? El ataque del 7 de octubre, me parece, ¿no? Pero aquí lo que tenemos es que es una organización, que es normalmente la que más, esta modalidad del terrorismo organizado, grupal, es el que provoca, digamos, las respuestas más comunes y más alarmantes en medios de comunicación. Por ejemplo, otros grupos que tenemos ahí sería también dentro de las organizaciones palestinas, lo que en su momento en los años 70, 60, 70, fue Septiembre Negro, ¿no? O lo que en España se conocía como la ETA. Y antes de la ETA estaba otro grupo que se conocía el Grapo. O en Irlanda, y aquí entramos en terreno un poquito confuso, el ejército republicano irlandés. Para Inglaterra, el ejército republicano irlandés era un grupo terrorista. Sin embargo, para muchas comunidades inglesas, el ejército republicano irlandés no era un grupo terrorista, era un grupo de liberación, tal como Hamás es un grupo de liberación en las comunidades palestinas. Entonces, volvemos a lo que decía Edward Herman, si no te gusta, llámalo terrorismo. Para aquellos que defienden la causa de estos grupos político-militares, son liberadores, pero aquellos estados en contra de los cuales actúan estos grupos, entonces son grupos terroristas. Entonces ahí comienza ya la politización del concepto y donde con cierta facilidad se puede perder, digamos, la objetividad en el análisis. Pero ahora tenemos también la tercera categoría, la tercera tipología dentro de la categoría de terrorismo por perpetradores, que es el terrorismo de Estado.
¿Qué es el terrorismo de Estado? Es cuando el Estado, el gobierno en particular, utiliza la política del terror con fines de control social. Ese es el tipo de terrorismo del que, o mejor dicho, ese es el tipo de terrorismo del que acusa el pueblo palestino al gobierno de Israel de decir, sí, nosotros no negamos que los actos de Hamás fueron terroristas, pero la respuesta de Israel también es una respuesta terrorista. ¿Por qué? Porque está atacando y está usando la violencia política no solamente contra los integrantes de Hamás, sino contra el grueso del pueblo palestino. Es decir, de forma deliberada están atacando a inocentes, refugiados, víctimas, hospitales, campos de refugiados, instalaciones humanitarias, medios de comunicación, trabajadores sociales internacionales, actores civiles, actores inocentes, actores no armados, que no tienen ningún tipo de vínculo y que a lo mejor y con frecuencia ni siquiera soportan o apoyan las actividades militares de Hamás que le dieron origen a estas respuestas. Entonces, la pregunta nuevamente, ¿están los dos en lo correcto? ¿Uno de ellos está en lo correcto o los dos están equivocados? La respuesta desde esta óptica es, ambos están en lo correcto. Las acciones de Hamás fueron terroristas. ¿Por qué? Porque tenían una motivación política, sí. Porque fueron ilegales de acuerdo con el derecho internacional, sí. Porque hicieron uso del terror como un arma de acción, sin duda, y porque tuvieron víctimas civiles también. Entonces, los actos de Hamás fueron terroristas, lo cual califica al grupo como un grupo terrorista en esas acciones. Y por el otro lado, la respuesta del Estado de Israel también es terrorista porque cumple con los mismos 4 requisitos, pero la única diferencia entre el primero y el segundo es la autoría de la acción. En el caso de Hamás fue un grupo, terrorismo grupal, y la respuesta del Estado de Israel fue oficial, es decir, fue terrorismo de Estado. Entonces, una cosa no excluye a la otra. Aquí cuando hablamos de fenómenos y procesos sociales, tenemos que entender que no se aplica a rajatabla los principios de que las cosas son o no son. No, ambas cosas pueden ser válidas al mismo tiempo. El hecho de que se califique a Hamás como un grupo terrorista no excluye la posibilidad de que la respuesta del Estado de Israel también haya sido terrorista. Entonces, hay que abrir la perspectiva a esas posibilidades de la realidad. Pero también tenemos otra categoría cuando hablamos, y que acompaña a la primera, cuando hablamos de tipologías terroristas. Y es que si la ahora fue la tipología en función del perpetrador, tenemos una segunda categoría que es la tipología del terrorismo en función de los objetivos. No quién hace el acto terrorista como la primera, sino qué cosa es lo que buscan lograr. Y en esta segunda categoría de los actos terroristas, lo que tenemos es básicamente 2 elementos. Un terrorismo que casi por definición se le conoce como revolucionario, sería el primer elemento, y el segundo es un terrorismo que la literatura llama vigilante, es decir, conservador. Conservador no en el sentido político, sino en el sentido de preservar el status quo, preservar las cosas como están. El primer terrorismo procura cambiar la sociedad por medios violentos. El segundo terrorismo procura mantener las cosas como están. Y ahí es donde tenemos, por ejemplo, que con mucha frecuencia el terrorismo de Estado tiende a ser conservador, tiende a procurar que las cosas se mantengan como están. Mientras que el terrorismo grupal o individual, con mucha frecuencia, casi siempre, tiene un objetivo revolucionario, es decir, buscan cambiar la forma en la que está organizada el Estado. ¿Vale? Entonces, 2 tipologías, 3 elementos en la primera, 2 en la segunda, individual, de grupo y de Estado, como actores o perpetradores del terrorismo, con objetivos con 2 posibilidades, terrorismo revolucionario o terrorismo vigilante o conservador, como le llaman. Ahora, esta podría ser en principio, o podría parecer, una pequeña trampa intelectual. ¿Por qué? Porque parecería ser que si uno está haciendo un diagnóstico de un proceso de violencia social y queremos darle una categoría concreta, decimos, mira, tenemos un grupo, terrorismo grupal, que tiene un objetivo
revolucionario. Ah, bueno, ya está. No, la realidad siempre es más compleja que cualquier modelo teórico que podamos aprender. Y en ese sentido siempre tenemos que tener cierta flexibilidad intelectual para, insisto, abrir la mente a posibilidades que no parecen o no se presentan de forma inmediata. Y es el caso, por ejemplo, de lo que fueron o lo que son, en un cierto sentido, las guerrillas en Colombia. Históricamente, el Estado colombiano definió a las guerrillas como grupos terroristas, cuando en principio eran grupos de naturaleza insurgente. Si uno revisa la historia, por ejemplo, de las FARC, o por ejemplo del ELN, o por ejemplo del M-19, que son los diferentes grupos guerrilleros, los más importantes en Colombia, tuvieron senderos y derroteros diferentes, pero en un principio todos tenían un objetivo de hacer uso de la violencia armada en circuitos rurales para provocar un cambio social. Es decir, terrorismo de grupo con fines revolucionarios. Si nos apegamos a la lógica terrorista. Pero no, en principio no eran terroristas, eran guerrillas. Pero ¿qué ocurre? Que con el paso del tiempo, esos mismos guerrilleros comienzan, y este es un fenómeno que después vamos a cubrir en el curso, comienzan a ejecutar actos violentos, no contra los actores armados del Estado, policías y militares, sino contra actores políticos y grupos de apoyo del Estado. Y es en ese momento cuando se convierten en grupos terroristas. ¿Por qué? Porque ya están atacando no a fuerzas armadas, sino a civiles, a inocentes, por mera simpatía política. Entonces lo que tenemos es que un grupo organizado que practica la violencia armada puede al mismo tiempo ser un grupo insurgente y también tener actos y cometer actos terroristas. Una cosa no excluye a la otra. Pero además, vamos un paso más allá. Lo que tenemos es, por ejemplo, que los insurgentes actualmente del ELN, que es la única guerrilla grande que queda todavía en Colombia, porque el M-19 se desmovilizó, las FARC firmaron el acuerdo de paz con el gobierno anterior en Colombia, solamente quedó un grupo terrorista, bueno, un grupo guerrillero que es el ELN, que mientras son guerrilleros en Colombia, al mismo tiempo funcionan como fuerzas a favor del Estado en Venezuela. Entonces pueden ser guerrilleros y terroristas, sí, pero también pueden ser guerrilleros y fuerza paramilitar a favor del Estado. En Colombia combaten al Estado, mientras que en Venezuela lo defienden, como fuerzas armadas importadas internacionales. Entonces, este tipo de combinaciones son todas posibles en la vida real. Por eso es que no nos podemos casar con visiones dogmáticas, cerradas, cuadradas, excluyentes, inflexibles, que recogemos de los libros. Los libros, los modelos, las teorías son solamente una guía para el estudio de los fenómenos, pero no, ni de broma reflejan a plenitud la realidad de la complejidad de los fenómenos armados sociales. Sí, justamente una de las propuestas también de abordaje de este curso de 5 semanas será el entender sí, los conceptos, el análisis de los conceptos, las categorías o los enfoques del terrorismo, pero también comprender cómo se entrelazan con los conceptos de seguridad internacional, seguridad interior y seguridad nacional, que al final también son marcos que permiten comprender cómo los fenómenos se van moviendo de manera transfronteriza, de manera interior en cada uno de los países, y qué grupos o qué diferentes manifestaciones de organizaciones sociales se permiten configurar según la realidad de cada uno de los contextos. Ejemplo, si hablamos de las guerrillas o hablamos de la insurgencia en los años 60 durante la Guerra Sucia en México, nos vamos a encontrar que el Estado mexicano, con toda la fuerza y el poder y la violencia legítima del Estado, pues prácticamente organizó una limpieza en contra de grupos opositores en el marco de la Guerra Fría. Y la violencia de Estado, que fue trasladada a actos de terrorismo de Estado, pues prácticamente aniquiló y erradicó manifestaciones de insurgencia en diferentes partes del país, particularmente en Guerrero. Y esa es la forma en que se configuran. Pero casualmente, y esto lo vamos a ver a mayor profundidad en el curso, cuando cae el muro de Berlín y caen las repúblicas soviéticas,
chistosamente hay una, bueno, no chistosamente, porque no fue gracioso, más bien irónicamente hay una reconfiguración de las causas, de las modalidades, de las formas, e incluso hasta de los propios objetivos. Eso llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque movimientos sociales, grupos armados, insurgentes, que tenían fehacientemente como causa primordial el cambio social, viraron a configuraciones incluso dentro del marco del crimen organizado. O sea, esa es una de las partes que deben ser analizadas. Vamos a encontrar, por ejemplo, que grupos que eran legítimamente establecidos, claro, para un marco político, para un cambio, transformación social, terminaron siendo, a su vez, grupos insurgentes, ahora grupos terroristas y grupos dentro del marco de la delincuencia organizada. Y esto lo vamos a encontrar en la mayoría de casos en el mundo. Por eso iremos analizando distintos grupos, distintas épocas, en distintos contextos, para que ustedes vean cómo la actividad del terrorismo fue generando una morfología. Es más, me atrevo a decir que hay una reconfiguración al término o en la caída de las repúblicas soviéticas y con los ataques a las Torres Gemelas, al Pentágono, el intento de ataque a la Casa Blanca, y que ahí comienza una nueva andanada de la reconfiguración del concepto del terrorismo, justamente para legitimar guerras, para legitimar el uso de ciertas coaliciones pues armadas o ejércitos para implementar una nueva visión o un nuevo orden mundial con base a la reconfiguración del concepto del terrorismo. Entonces, es justamente eso que vamos a analizar. Hay varias etapas para poderlo analizar. No podemos quedarnos nada más con el terrorismo, a lo mejor en los años 80. No podemos quedarnos con el terrorismo incluso previo a la Segunda Guerra Mundial, que había actos de terrorismo de Estado por parte de algunas dictaduras, o en la reconfiguración de las dictaduras que gobernaron varios años o varias décadas. También no podemos quedarnos con las configuraciones del terrorismo que llevan a cabo algunos grupos disidentes. No sé, se me ocurre, analizaremos casos concretos como Irlanda del Norte, analizaremos casos específicos como por ejemplo el Ejército de los Trabajadores del Pueblo del Kurdistán, que es un caso para mí, a mí me hace sensacional ese caso, y cómo este Estado que no tiene en realidad un territorio validado por los países de la comunidad internacional, en realidad tiene una existencia, es validado por algunos grupos como un grupo terrorista y por otros es apoyado justamente para seguir generando pues confrontación con países con los cuales mantiene un conflicto, ¿no? Por ejemplo, Turquía, por llamar un caso, ¿no? Entonces, vamos a analizar cada una de estas cosas. En el marco mexicano, por ejemplo, los grupos del crimen organizado. Como ustedes saben, hay organizaciones o grupos del crimen organizado que en algún momento, aunque chistoso o raro pudiera parecer, tenían una causa más allá de la cuestión del crimen organizado. Ejemplo, la familia michoacana, que es un caso específico. Cómo algunos de estos grupos justamente van generando un viraje, van sofisticando la manera en el ejercicio del uso de la fuerza a través de estos actos delictivos, y cómo algunos grupos comienzan a tomar la bandera del terrorismo dentro de los actos del crimen organizado. Eso no los hace grupos terroristas esencialmente, pero los hace grupos del crimen organizado que dentro de la praxis y el mensaje que quieren infundir, usan el terrorismo para infundir miedo a la sociedad y dar un mensaje muy concreto al Estado. Entonces, les digo, hay muchas configuraciones. No vamos a abordar el terrorismo desde una sola visión, ni privilegiando a ningún marco de referencia. Sí, es importante tomar en cuenta lo que dice el maestro Cristian respecto de las diferentes configuraciones y las diferentes transmutaciones. Hay un libro que es fundamental, se los adelanto, es un poco difícil de conseguir, pero
si uno lo busca, lo encuentra. Es un clásico en la materia, se llama Terrorismo, Antiterrorismo y Contrainsurgencia, el arte de la guerra de baja intensidad. Es un libro editado por Conaculta en el 97, si no me equivoco. Es un libro editado por Conaculta en el 97, si no me equivoco, y es un texto que da cuenta de justo de lo que platica el maestro Cristian, respecto de cómo se van moviendo los fenómenos y los actores. Uno a veces lee o comete el error de leer la realidad del siglo XXI con ópticas y con lentes de hace 20, 30 años, cuando el mundo ha cambiado. Uno de los ejemplos más dramáticos, por ejemplo, fue el de los mujahidines en Afganistán. ¿Quiénes eran los mujahidines en Afganistán? Bueno, en 1979 la Unión Soviética invade Afganistán y entonces en el marco de la Guerra Fría los Estados Unidos comienzan a apoyar a movimientos insurgentes que trataban de combatir la invasión soviética. El movimiento más fuerte fue el que se conoció como el movimiento mujahidín. ¿Y quién era el que, digamos, en un cierto sentido se formó y se fogó a la sazón del movimiento mujahidín? Bueno, pues fue Osama Bin Laden. Osama Bin Laden fue uno de los primeros mujahidines, financiados, entrenados, equipados y armados por los Estados Unidos a través de la CIA para combatir a la Unión Soviética en Afganistán del 79. Con el tiempo, llegamos al año 2001, 11 de septiembre, el atentado de las Torres Gemelas contra el Pentágono, el avión en Pensilvania. ¿Y qué tenemos? Que el mismo que financiaron 20 años antes, ahora era el enemigo público número 1 en materia terrorista. Aquel que en su momento provocó que Ronald Reagan dijera, yo soy un mujahidín, básicamente aliándose directamente y verbalmente poniéndose en las filas de aquellos que combatían a la Unión Soviética en Afganistán en el 79, su compañero de armas verbal, que era Osama Bin Laden, 20 años más tarde era el enemigo número 1 de los Estados Unidos. Esos insurgentes eran insurgentes y héroes nacionales en los 79, ahora eran terroristas internacionales. Entonces, aquí lo que tenemos es que la realidad se mueve mucho, se mueve demasiado, y eso nos obliga de manera permanente a estar incorporando nuevas formas de estudiar la realidad, a estarnos cuidando de nuestros propios prejuicios y estar cambiando nuestras referencias, porque lo que teníamos, por cierto, y que era correcto en su momento, puede ya no serlo. La realidad ha cambiado. Así, por ejemplo, la pregunta es, ¿Rusia tiene una guerra en Ucrania o contra Ucrania? Y uno revisa la lista de los entes terroristas reconocidos por la Unión Europea, se encuentra que junto con Hamas está el gobierno ruso en su totalidad categorizado como una entidad terrorista para la Unión Europea. Es el único estado que es categorizado directamente como terrorista, ni siquiera Corea del Norte, ni siquiera Irán, ni siquiera Siria, ni siquiera Cuba para los Estados Unidos, no. El único estado como estado que está categorizado como una entidad terrorista es el gobierno ruso. Bueno, esa no era la realidad hace 10 años. Eso es algo muy reciente. Ahora, la pregunta es, ¿el Estado ruso es un Estado terrorista? Si les preguntamos al grueso de los rusos, te van a decir que no. De hecho, es un Estado, al menos en materia formal y de instituciones formalmente democráticas, es un Estado democrático. ¿Por qué? Porque el gobierno actual en Rusia fue producto de un proceso electoral legitimado, que además al día de hoy conserva una aceptación popular del 70%. No es un grupo pequeño, no es un país pequeño, es un Estado industrializado oriental. No es terrorismo individual, es terrorismo de Estado. Bueno, esa es una gran pregunta. Ahí hay un tema de debate que vamos a desarrollar en el marco del curso. ¿Es una guerra terrorista la que está desarrollándose en Ucrania, en territorio ucraniano, o es una guerra sin más? ¿Cómo se diferencia la violencia terrorista de la violencia armada militar como la que está ocurriendo entre dos estados? Primero en Ucrania, Rusia, y ahora, por ejemplo, en Israel, Irán. ¿Fue un acto terrorista el ataque iraní en contra de Israel? ¿O fue una declaración de guerra? Porque son dos figuras diferentes que merecen un tratamiento diferente, porque además jurídicamente son diferentes. Si estamos hablando de un fenómeno de guerra, entonces lo que entra en activo de inmediato es el derecho internacional humanitario, las convenciones de Ginebra y sus protocolos adicionales. Si es una guerra. Si no es una guerra, si es un fenómeno terrorista, entonces lo que entra es el derecho internacional público
y el derecho y justicia penal local. Los marcos jurídicos de atención son diferentes en función de cómo categorizamos el fenómeno violento. Estos y otros temas son los que vamos a desarrollar en el marco del curso. Sí, pues justo ahorita creo que vamos a concluir el objetivo. No se vayan a ir, tengo que decir algunas cosas. El objetivo es que ustedes conocieran las temáticas a abordar durante el desarrollo del curso. Se darán cuenta que es un tema sencillo. Y no es un tema sencillo porque aparte está desagregado en contextos, en tiempos, en épocas en concreto, en actores, en procesos, en modelos. O sea, es un tema muy profundo, que si nos vamos a una visión reduccionista de análisis del mundo, lo podríamos resumir en esta sesión. Pero justo lo que se intenta es que ustedes incorporen un lenguaje técnico, un lenguaje especializado, y analicen la realidad desde una visión que les permita ser críticos y no generar un adoctrinamiento de pensamiento, ¿no? Fanático. Mira, fanático. Un elemento fundamental es este. La meta del curso es aportar a los participantes de herramientas de análisis que les permitan generar una opinión propia con base en métodos reconocidos en diferentes escuelas de pensamiento, que los vacunen de emitir opiniones o repetir opiniones porque generó alguien más con frecuencia sin mucho conocimiento del tema. Aquí lo importante es tratar de aportar elementos en el marco del curso que permitan opiniones sensatas e informadas, no opiniones paranoicas, no opiniones histéricas y no opiniones de moda. Es decir, que les permitan generar opiniones profesionales desde la ciencia social en materia de violencia política armada. Sí, y bueno, miren, les comentamos que esta sesión 0 es para el objetivo que les acabamos de decir. Comenzamos formalmente el día 25 de abril, es decir, la siguiente semana. Igual las sesiones van a ser a las 8 horas. Tenemos conocimiento, por ejemplo, agradezco mucho al doctor Arturo, a la doctora Dolores, quienes hicieron la invitación a sus alumnos, a sus conocidos, a gente que está interesado. Tuvimos hasta el momento más de 80 personas conectadas. Que este curso, por las características y obviamente por el tiempo que se va a llevar, decidimos dejar un precio especial a estudiantes, y esto lo comentamos justamente porque hubo una petición por parte de algunos docentes para que sus alumnos se pudieran incorporar al mismo. Este curso, aparte de llevarse la información, aparte de comprender los fenómenos, de adaptar un nuevo lenguaje especializado técnico en materia de seguridad, de seguridad internacional y de terrorismo, aparte de todo se va a dar una constancia con valor curricular a través del Instituto Galtung y de la Cátedra UNESCO, la cual, bueno, pues van a tener ustedes ahí como respaldo justamente de esto, ¿no? Académico. Sí, es como un respaldo académico que les va a ir sirviendo. Y bueno, también es importante que las sesiones, habría que me preguntó alguien en algún momento si las sesiones iban a ser únicamente así y ya no se iban a grabar. Las sesiones se graban y al momento de que se terminan, bueno, se les envían a sus correos para que ustedes puedan acceder a ellos si por algún motivo no pueden entrar, ¿no? También eso no hay problema. Alguien también preguntaba sobre una evaluación, ¿no? Oye, nos van a evaluar para, a ver, con que ustedes estén, sin ningún problema, con que ustedes participen, pues prácticamente es lo que importa. Lo que importa es que ustedes incorporen un nuevo conocimiento. O sea, ¿para qué tomar un curso que no van a estar? ¿Para qué tomar un curso que no les interesa? En realidad nosotros, a lo que interpelamos es a eso, que ustedes puedan tomar un curso de calidad que esté seccionado justamente en estos módulos y que sea importante o representativo para cada uno de ustedes. Bueno, a ver, antes de finalizar, vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas de manera muy rápida. Y bueno, les contestamos. No podemos igual contestar todas o tantas, pero sí algunas que ustedes tengan inquietudes de lo que se requiera sobre el curso. Y bueno, son 3 preguntas que vamos a hacer. Entonces, a ver, alguien levantó la mano, Diamond Pérez.
Bueno, creo que tiene levantada la mano, pero a ver, ahorita que se reincorpore. Manuel García. Sí. ¿Cuál es la relación entre el terrorismo y el crimen organizado transnacional? Ok. Mira, ¿cuál es la relación del terrorismo con el crimen organizado transnacional? Mira, hay relación. Justo habíamos comentado hace unos momentos que el hecho de que un grupo terrorista, o más bien que un grupo del crimen organizado transnacional tenga como fin específico la acumulación de capital a través de actos principalmente ilícitos, eso no se traduce en que no pueda tener manifestaciones o conductas terroristas con fines de impacto social. Entonces, no todos los grupos del crimen organizado transnacional llevan a cabo actos terroristas, pero habrá algunos grupos del crimen organizado transnacional que ejerzan el terrorismo como un arma psicológica. Ese es un elemento. Y uno adicional es que los actos terroristas con frecuencia requieren de procesos logísticos de planeación, de capacitación y de equipamiento que son difíciles de articular desde una perspectiva legítima, legal o dentro de los marcos jurídicos establecidos. Y en esa medida requieren de financiamientos ilegales. Y cuando estamos hablando de grupos terroristas de alcance internacional, necesariamente hay una vinculación, digamos, instrumental con las organizaciones de la delincuencia transnacional. ¿Por qué? Porque es un medio de financiamiento. Así, por ejemplo, tenemos que hay fenómenos en Europa, con mucha frecuencia en Europa, en donde el robo de arte y el tráfico de arte internacional sirve para financiar movimientos o grupos o acciones terroristas transnacionales. Pero ahí lo que tenemos es que el terrorismo transnacional o internacional se acerca a la delincuencia transnacional con fines instrumentales de financiamiento de equipamiento y también de movilidad. Y por el otro lado, lo que tenemos es que hay grupos, como bien decía el maestro Cristian, de la delincuencia organizada transnacional que para afianzar sus operaciones pueden recurrir o no a actos terroristas. Pero son dos entes diferentes en que con frecuencia encuentran puntos de coincidencia, pero eso no quita, uno, que hayan organizaciones de delincuencia transnacional que no cometen actos terroristas, que hayan organizaciones terroristas que no son necesariamente delincuentes transnacionales, pero también existe la posibilidad de aquellos entes, actores y procesos que combinan ambos fenómenos. Eso pasó, por ejemplo, cuando en su momento guerrilleros de las FARC fueron a Irlanda a entrenarse con el ejército republicano irlandés. El ejército republicano irlandés tenía un combate con el gobierno británico y lo que consiguió fue financiamiento para sus operaciones a partir de las actividades de narcotráfico de las FARC. Es decir, yo consigo financiamiento de las FARC dándoles capacitación en el uso de bombas, y entonces ahí está, por ejemplo, una vinculación del ejército republicano irlandés con el narcotráfico internacional. Sí, o un caso que tenemos ahora. Esto conste, Manuel, lo vamos a ver a profundidad particularmente en el módulo 4, pero sí es importante, por ejemplo, algo que es muy actual, ¿no? Sabemos que hay varios cárteles, al menos reconocidos 19 o 20 cárteles en México. Algunos son ya de tamaño pues transnacional o más bien de empresa transnacional que comienzan a generar vínculos según los objetivos específicos de cada una de las organizaciones con otros grupos transfronterizos o transnacionales. Ejemplo, el cártel de Sinaloa, ¿no? Con grupos incluso de Oriente Medio o de Asia, ¿no? Eso es un caso interesantísimo. Imagínate que tendría que hacer una alianza entre el cártel de Sinaloa y los talibanes. O tú tienes, por ejemplo, que ante la dificultad y el cierre de fronteras para el ingreso de fentanilo a los Estados Unidos, se ha terciarizado la producción de fentanilo hacia México. Entonces, México produce el fentanilo que después los diferentes grupos de la delincuencia organizada llevan a los Estados Unidos, pero el comercio y el contrabando de los componentes del fentanilo desde China hacia México, básicamente no es una actividad terrorista, en principio, es una actividad de la delincuencia organizada transnacional, pero están básicamente llevando todos esos componentes a organizaciones que sí tienen acciones terroristas, por ejemplo, en el control de los municipios, que es el cártel de Sinaloa. Entonces, ese es un ejemplo de colaboración de delincuencia organizada transnacional con actores con acciones terroristas,
pero además de delincuencia organizada transnacional local, transfronteriza en América del Norte, ¿no? Claro. Entonces, estos casos los vamos a estar analizando porque hay muchas configuraciones. Por eso no es raro entender que incluso nosotros tenemos actores dentro del marco nacional de otros países que en estas formas de alianza mantienen apoyo para el sicariato, para el entrenamiento, para la logística, para el traslado, para lo que pues, sea importante para cada una de las estructuras delictivas, pero sí es importante comprender estas reconfiguraciones o estas alianzas que mantienen estos hace grupos. 10 años, 15 años, se hizo muy conocido que una de las razones por las que creció tan ferozmente la violencia en México fue debido a la profesionalización militar de los grupos sicariales dentro de los cárteles. Porque en un principio, bueno, pues eran gente armada y con disposición a la violencia, pero no tenían entrenamiento formal. ¿Qué ocurrió? Que las organizaciones del narcotráfico en México comenzaron a buscar capacitación con excaiviles guatemaltecos y con maras en El Salvador. Y entonces el grupo, por ejemplo, el cártel de Sinaloa, encontró mucha capacitación con excaiviles guatemaltecos, mientras que el cártel del Golfo se capacitó con las maras. Claro. Y eso provocó que tú profesionalizaras a los actores de la violencia en las formaciones de los cárteles en México, y eso disparó la violencia, porque ya tenías profesionales combatiendo con profesionales. Entonces tú tienes una colaboración de la delincuencia organizada transnacional salvadoreña con la mexicana, sí, pero en particular también en la mecánica de los actos terroristas que se cometían en El Salvador, es decir, verdaderamente terroristas, porque no tenían un fin estrictamente comercial, sino en El Salvador sí sería un fenómeno en el que la delincuencia organizada sí comenzó a cometer de forma deliberada actos de terror con fin de control psicológico social. Entonces ahí tú tienes esos elementos, ¿no? Sí, vamos a dar paso a dos preguntas más, perdón. Levantó la mano, me parece que fue Iván, había alguien más que había levantado la mano, pero mientras voy a leer una pregunta que hace la maestra Jacqueline Quintana. Andrea también va a ser la pregunta de la maestra Jacqueline, va a ser Andrea y finalizamos con Iván, por favor. Buenas noches, Jackie Quintanilla del Salvador. Felicidades por la importante actividad académica. Pregunto, en el desarrollo de la cuarta revolución en el uso de las tecnologías, ¿qué relación existe o cuál es la vinculación de la ciberdefensa y la ciberseguridad en temas de terrorismo? Saludos cordiales. Bien, ahí lo que tenemos es un nuevo campo de combate, es decir, un nuevo teatro de batalla, ¿no? En la teoría se reconoce como los teatros de guerra, los puntos donde se encuentran los choques violentos, y con el desarrollo de las TICs, lo que tenemos es un nuevo frente de combate, abiertamente, ¿no? Un nuevo frente de combate en el que los estados en general se encuentran en una condición de vulnerabilidad muy alta. Si uno revisa, por ejemplo, el nivel de desarrollo que tienen los diferentes reguladores en materia de telecomunicaciones, con frecuencia encontramos que tanto las capacidades tecnológicas, operativas, el conocimiento de recursos humanos, pero también los marcos legales se encuentran con 5, con 7, con 10 años de atraso respecto de las modalidades delincuenciales que uno encuentra en el ciberespacio. Siempre van 2 o 3 pasos atrás. Eso lo entiendo en el circuito de los marcos legales o los marcos regulatorios. ¿Por qué? Porque el proceso legislativo en general es muy lento. Alguien tiene que presentar una propuesta en el pleno del Congreso, el Congreso lo tiene que mandar a una comisión especializada que lo estudie, lo corrige, lo revisa, lo valora, se aprueba en el pleno y eventualmente después se tiene que decretar esa ley. Todo ese proceso legislativo es muy lento, a veces puede tardar 6, 8, 10 meses, un año, mientras que al mismo tiempo el desarrollo de las modalidades delincuenciales no tiene esos frenos institucionales. De ahí que cuando se aprueban legislaciones en materia de ciberseguridad o de materia de telecomunicaciones, con frecuencia están haciendo justicia a una realidad 5 años, con 5 años de atraso. Y en ese sentido lo que se tiene es un problema muy serio. ¿Por qué? Porque faltan los recursos humanos en la medida en la que la delincuencia transnacional o incluso la modalidad del terrorismo transnacional cibernético ha encontrado un nicho de financiamiento muy fuerte, completamente desregulado, ahora también con el desarrollo de las criptomonedas,
a los cuales es muy difícil darle seguimiento y que con frecuencia resulta mucho más rentable para el actor terrorista o el actor delincuencial de lo que les resultaría rentabilizar su conocimiento y sus capacidades al servicio del Estado. Entonces, ahí tenemos un problema muy serio, ¿no? Perfecto. Vamos a dar paso a la pregunta de Andrea. Por favor, Andrea. Sí, gracias. Buenas noches. Un placer conocerlos y muy buena su conferencia. Es muy enriquecedora, perdón. Mi pregunta es más que nada, sabemos que la delincuencia organizada y el terrorismo son dos conceptos muy diferentes, pero ¿cuál es la línea delgada que divide una de otra? Como usted lo mencionaba, es como tal la capacitación que se recibe por parte de otros países, pero ¿cuál sería para distinguir una línea muy marcada que las divide entre ambas? Bien, dos líneas muy concretas es que tú puedes tener actos de delincuencia organizada transnacional sin que sean necesariamente violentos. Por ejemplo, el lavado de dinero. Es violento si contra las normas, pero no contra las personas. ¿Me explico? Y es un acto abiertamente delincuencial, criminal, en mucho sentido, ¿no? El lavado de dinero, la transferencia de activos, por ejemplo, esos serían fenómenos claramente de delincuencia organizada transnacional cuando hay un movimiento de capitales o de activos que atraviesan las fronteras, pero no necesariamente hacen uso del terror. Ese es un elemento fundamental. No hay un uso del terror o no es un prerequisito para la delincuencia organizada transnacional hacer uso del terror, mientras que sí lo es para el terrorismo. Esa es una primera diferencia. Y la segunda diferencia también fundamental es que en el acto terrorista o en el terrorismo como fenómeno hay necesariamente una motivación política en la acción, mientras que en la delincuencia organizada transnacional lo que hay es una motivación económica, no necesariamente política. Entonces tú puedes tener fenómenos de delincuencia organizada transnacional sin terror y sin política, pero tú no puedes tener terrorismo sin política y sin el uso del terror. Así es. Bueno, vamos, dice la maestra Jacqueline, muchas gracias, maestro, por sus respuestas. Saludos y nos vemos pronto. Vamos a dar paso a la última pregunta y vamos a leer una que nos dejó Joana. Joana es alumna, ella es de Colombia, y bueno, también me gustaría leer su pregunta. A ver, vamos con Iván. Iván, ¿andas por acá? Levantó la mano y ya me imagino, él anda de operativo, entonces muy probablemente ahorita tuvo que salir. Bueno, vamos a concluir con Joana. ¿En qué año se estableció el concepto de terrorismo a nivel internacional y quién posee ese estatus de terrorismo? ¿Quién pone ese estatus de terrorismo a los grupos o a esos grupos? Bien. Buena pregunta. Mira, es bien interesante. El terrorismo es un fenómeno social que, si tú me lo preguntas, ha existido siempre. De ahí está, por ejemplo, el concepto de la Pax Romana, ¿no? Cuando le preguntaban a Tácito y Tácito decía, hablando del Imperio Romano, es que ustedes siembran desolación y lo llaman paz, hablando de la expansión del Imperio Romano, ¿no? A lo que se refería es que a todos aquellos insurgentes que no quieren integrarse al Imperio Romano son aplastados, son crucificados, porque hay que recordar que la crucifixión era un castigo que se destinaba a los rebeldes políticos, es decir, aquellos a los que se eran juzgados como terroristas, Claro. en principio. Entonces, el terrorismo como fenómeno social, el uso del terror como un medio de control político ha existido siempre, con diferentes etiquetas. Pero, por ejemplo, que yo recuerde una de las referencias más antiguas, contemporáneas, pero más antiguas, explícitamente hablando del terrorismo, está en los escritos de Lenin. Lenin abiertamente decía que en el proceso del combate contra el capitalismo, en el ejercicio de la revolución mundial, uno de los medios legítimos de combate, y también lo vamos a ver en su momento en el curso, era el uso del terrorismo, y así lo dice explícitamente. Dice Lenin, es que el terrorismo es el arma de los débiles, de aquellos que no poseen el capital, de los que no poseen el control de los medios de producción. El Estado no necesita del terrorismo, ¿por qué? Porque tiene a las Fuerzas Armadas, tiene al ejército, tiene a las policías. El terrorismo es el arma del débil. Y por eso Lenin decía, los obreros tienen que levantarse y hacer uso del terrorismo para combatir al Estado capitalista.
Es una de las referencias más antiguas dentro del siglo XX que yo conozco en las que se hablan explícitamente de terrorismo, ¿no? Pero como fenómeno social ha existido siempre con diferentes nombres. Sí, y agregaría algo más, ya en el marco a lo mejor de el derecho internacional y con las reconfiguraciones de los nuevos enemigos posterior a la caída del muro de Berlín, hay que recordar que las nuevas amenazas para las potencias industrializadas comienzan a enmarcar cuáles son los riesgos a la seguridad internacional. Y en ese sentido se generan convenciones, se generan tratados y se enmarcan nuevos conceptos para configurar justamente estas amenazas. Esto también lo iremos analizando en el curso, ¿no? Si tú lo quieres encontrar en alguna ley internacional, probablemente vamos a encontrar conceptos que delimiten el ejercicio del concepto mismo. En realidad, cada estado se reserva el derecho soberano a definir a sus grupos terroristas. Así, por ejemplo, insisto, dentro de los marcos normativos de la Unión Europea se contempla al Estado ruso como una organización terrorista, cosa que no existe, por ejemplo, en México. En México, el Estado mexicano no ve de manera soberana al gobierno ruso como un gobierno terrorista, de ahí que tenemos relaciones diplomáticas con ellos, ¿no? Entonces, digamos, cada estado se reserva el derecho a etiquetar de terrorista a quien ellos juzguen pertinente etiquetar de terrorista. Y sin embargo, sí existen, digamos, normas comúnmente aceptadas en el espacio internacional, como la Convención contra el Terrorismo de Naciones Unidas, aunque la convención no define actores en particular, define al proceso terrorista, cómo se conoce o qué se va a entender por terrorismo, pero sin calificar o sin etiquetar actores. Eso lo hace cada estado de manera soberana, ¿no? O cada bloque en el caso de la Unión Europea. Sí, hay una cuestión que no me gustaría a mí verme de una manera que a lo mejor se malentienda, pero a veces la cuestión jurídica en el marco de las potencias internacionales no privilegia justo el discurso jurídico, sino el discurso de poderío económico y militar, lo que enmarca y define las partes de categorías, perdón, que dice o señala quiénes son terroristas o quiénes no. Un caso muy sencillo que tenemos ahora con las elecciones en Estados Unidos y el intento, por ejemplo, o el choque entre los republicanos y los demócratas, y el intento justamente de enmarcar a los grupos de la delincuencia organizada mexicana como organizaciones terroristas, lo que les permite, en el sentido, pues, digamos, de guerra o armamentístico, justificar una intervención armada. Pero ahí estamos hablando de que hay una justificación y una estigmatización de un grupo, elevándolo a un estatus jurídico a través de un discurso, de un poderío, pues para señalarlos, ¿no? Digo, con esto podemos cerrar, y es algo que vamos a desarrollar mucho en el curso también, y es muy importante porque es un elemento clave que con frecuencia se pasa por alto, y es que legalidad no significa legitimidad. Una cosa es que algo sea legal y otra cosa es que algo sea legítimo. Y ahí hay que recordar que, por ejemplo, en su momento el esclavismo fue legal. El esclavismo fue legal, no era legítimo. Era legítimo, pero no era ilegal. Entonces, a donde vamos es cuando tenemos que enfrentar legitimidad con legalidad, hay que darle prioridad a la legitimidad sobre la legalidad. Es un tema muy, muy controversial cuando uno presenta este tema en circuitos de Estado, pero hay que discutirlo a fondo, lo vamos a hacer en el curso, y una ilustración al respecto. Por ejemplo, en su momento, el Congreso Nacional Africano, que era la organización que presidía Nelson Mandela, estaba calificado como una agrupación terrorista. Entonces, las leyes cambian, la legitimidad no. Sí, a veces no es una cuestión de legalidad, sino una cuestión de poder. Sí. La legalidad en general refleja condiciones de poder, ¿no? Así es. Bueno, pues, a ver, ya para cerrar, ahora sí, quienes estén interesados, les repito, para estudiantes va a haber un costo especial, de verdad especial. Escríbanos, y ustedes tienen mi teléfono, si no se los paso. Hay una bitácora de registro que en este momento se las voy a pasar para quienes no la tengan, se puedan registrar ya de manera oficial. Comenzamos la siguiente semana. Obviamente estamos privilegiando este beneficio en razón pues de que tengamos pues interesados en y bueno, pues esta semana para que ustedes puedan concluir su inscripción.
ahorita les paso. Ya en lo particular, en el mensaje que me dejen, les voy a ir diciendo cuáles son los apoyos que vamos a poder dar para que puedan ingresar. Permítanme, ahorita les voy a dejar en el cajón de chat, texto, como se llame, y les voy a dejar la bitácora de registro para que lo tengan ahí. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Ya tengan asegurado su registro. Permítanme un segundo. Sí, es un tema bien Apasionante. apasionante y que tiene muchísimos recovecos. A ver, permítanme. Ay, ya me perdí. Aquí está. Ahí está. Ahí está la bitácora de registro. Dice Brenda Itzel, ya para terminar, disculpe, ¿qué película, podcast o película nos puede sugerir que vaya relacionada al tema que nos está exponiendo el doctor? Me imagino que estabas hablando en concreto, ¿de qué se estaba hablando en ese momento, Brenda? Brenda, ¿andas por acá? Bueno, si no, ya me dirás y yo te lo podría contestar según lo que me comenta el doctor. Jesús, Enrique, dime, en tema general. Claro, ¿podría repetir el nombre del libro que comentó en la Sí. explicación? Es terrorismo, antiterrorismo y contrainsurgencia. Los autores son Peter Kornbluh, se escribe Peter Kornbluh, Korn, B de burro, Luh. Peter Kornbluh, y el otro autor es Michael se escribe Michael T. espacio Clare, Klare. Peter Kornbluh y Michael T. Clare son los autores. Y el libro se llama Terrorismo, Antiterrorismo y Contrainsurgencia en los 80s. El arte de la guerra de baja intensidad, que es el subtítulo. Bien, y en el caso de Brenda, ella señala que en general de lo que se ha analizado, una película, un podcast, algo relacionado con esto, que se puede leer, que acaba de dar un libro, pero se puede complementar a lo mejor con algún título. Mira, te sugeriría que leyeras más bien a un autor, más que una película, porque el problema con las películas es que dejan demasiadas cosas fuera y con frecuencia tienen unos sesgos espantosos. En realidad son herramientas de operaciones psicológicas, de propaganda y de diplomacia pública, que básicamente es propaganda. Entonces yo no sugeriría mucho películas. Podcast no me convencen muchos, pero sí te sugeriría que leyeras a un autor que es muy profesional en su abordaje del tema del terrorismo. A mi juicio es el mejor, al menos en lengua española. Se llama Fernando Reinares. Es un profesor español que era el asesor de terrorismo de la corona española y que era profesor del área en la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, Fernando Reinares. Yo creo que es de los mejores especialistas en materia de terrorismo de habla hispana. Bueno, pues sí, les agradecemos muchísimo su atención. Creo que sí hubo muy buena concurrencia. Llegamos a un pico incluso de más de 80 personas conectadas y esperamos que este tema sea de su interés. Les reitero, comenzamos la sesión 1 el día 25, jueves 25 de abril, es decir, la siguiente semana a las 8 horas. Bueno, pues que tengan excelente noche, les agradecemos mucho y aquí estamos para darles más información ya en lo particular. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, cuídense. Excelente noche. Gracias a todas, todos. Gracias, hasta luego. Dios, cuídate, bye. Nos estamos viendo, Ana Paula, Michelle, Joana. Nos estamos viendo, cuídense. Jorge, igual, Jessica, nos estamos viendo. Leslie, adiós, Jessica. Nos vemos, Brenda, Excel, Nelly, Alexia. Nos vemos, doctora Dolores. Jorge, Mixi, Liliana. Liliana, nos ibas a comentar algo, Liliana, perdón, ya concluimos, pero si gustas, no hay ningún problema. Levantaste la mano. Buenas noches, Juan Ramón, que estés muy bien, excelente noche. Ya no se animó. Bueno, ahora sí, ya, si quieres, mándame mensaje en mi WhatsApp y con mucho gusto te contesto. Cuídate, estamos viendo. Adiós, doctora.
Nos vemos. Adiós, doctor Arturo. Nos estamos viendo. Adiós, amigo. Buenas noches. Adiós, cuídense. Buenas noches. Adiós, Michelle. Cuídate. Bye. Un bebé.